¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Vengamos en palabras de oración. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, el que nos haya guardado, nos hayas bendecido, Señor, Dios eterno, y nos has dado una nueva oportunidad de poder congregarnos en este santuario. Dios eterno, reconocemos tus bendiciones, reconocemos tu misericordia. Por eso, mi Dios, damos gracias. Hemos exaltado tu nombre a través de las alabanzas, Padre. Ahora te suplicamos, Señor, que nos hables a nuestras vidas, que nos edifiques, Dios eterno, y que permitas que comprendamos esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, te suplico que toda honra y toda gloria, Señor, sea para ti. Me entrego en tus manos, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti no soy nada. Señor, te ruego, úseme como instrumento en sus manos para traer esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El título, hermanos, para el estudio o escudriñando las Escrituras o el sermón de esta noche: sin altar no hay adoración. Sin altar no hay adoración. Hermanos, entendamos, creo que la mayoría sabemos qué es un altar. Amén. No es este lugar a donde estamos. Esta es una plataforma o una tarima, o en otros lugares en una cátedra. No, el altar es el lugar, de acuerdo a la Biblia, a donde se sacrificaban holocaustos, a donde se sacrificaban ovejas, corderos, bueyes y todo tipo de animales que Dios había permitido a su pueblo que le ofreciera en holocausto. Ese era verdaderamente el altar. Y mire, vamos a entender un poquito más adelante por qué dice, mira, de tierra o de piedra. ¿Ya? No nos vamos a saltar el concepto. Hermanos, en el tabernáculo de reunión habían dos tipos de altar. En esta ocasión vamos a hablar del primer altar. El altar del sacrificio y el altar del incienso. Hermanos, lo primero que un adorador o algún miembro del pueblo de Israel encontraba al cruzar la puerta del tabernáculo era el altar del sacrificio. Eso era lo primerito que encontraba, y eso a nosotros en este tiempo nos debe de llamar la atención, porque era lo primero que estaba ahí. Sabemos que después habían otros utensilios y que después estaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero antes lo que estaba a la puerta de la entrada del tabernáculo era el altar. Esto significaba, hermanos, de que cuando alguien llegaba a adorar o a presentar su ofrenda, no podía pasar más allá ni ir más allá sin antes ofrecer un sacrificio a nuestro Dios. ¿Y por qué estamos viéndolo el altar? Hermanos, muchas veces nosotros queremos que la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas, y el altar de nuestro corazón está destruido. Muchas veces nosotros queremos ver las maravillas de Dios, pero en nuestro corazón, en nuestra vida, no hay un altar para Dios. Y mire, el altar estaba estrechamente relacionado con la adoración a nuestro Dios. Rápidamente, solo les voy a dar las citas. Hermano, Abraham, 12:7 de Génesis. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Pero antes creo que me salté. Génesis 8:20. Noé, después que salió del arca, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después seguimos con Génesis. Después seguimos, con Abraham, y nos pasamos a Isaac, Génesis 26:25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron los siervos pozos en ese lugar. Jacob también necesitó de un altar para la oración, Génesis 26:25,
Jacob, Génesis 35:3. Y dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Moisés también necesitó de un altar, Génesis 35:3, Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nos quedamos hasta ahí porque es larguísimo. Pero lo que quiero que veamos, los siervos que he mencionado, todos para adorar necesitaban un altar. Amén. Como podemos ver, el altar estaba relacionado estrechamente con la adoración a Dios. Ninguno de ellos adoró si no había un altar. Y muchas veces, como dije hace un momento, nosotros queremos adorar a Dios sin que en nuestro corazón, sin que en nuestra vida haya un altar de nuestro Dios. Pero en toda la historia de Israel, en lo relacionado a la adoración, el altar no podía faltar. Hermanos, fíjese, un altar conforme al modelo, conforme a la voluntad de Dios. Y eso es importante. Porque nosotros muchas veces podemos decir que tenemos un altar para Dios fabricado o elaborado a nuestro criterio, conforme nosotros creemos que, pero concerniente al altar no era como el hombre quería hacerlo, era como Dios había establecido que quería su altar. Cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciera un altar, no lo dejó a criterio del hombre, le dio especificaciones, le dijo así, de esta y de esta manera lo vas a hacer, le dio medidas. No le dijo, mira, hazme un altar como tú quieras, no. ¿Sabe qué significa eso? Que en cuanto al altar de Dios debe de ser de acuerdo a la voluntad de Él, no de acuerdo al criterio humano. Y nosotros muchas veces venimos delante de Dios y queremos ofrecer una adoración en base a nuestro criterio, en base a no sé qué otra cosa, menos a la palabra de Dios. Y decimos, no, si Dios lo que ve es la intención, Él ya sabe que yo lo que quiero es adorar. Pero el Señor nos ha dado sabiduría y nos ha dado entendimiento. ¿Amén o no amén? Para que entendamos cómo a Él le gustan las cosas. Porque estamos tratando de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier persona, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Hermanos, cuando por alguna razón la adoración a Dios se perdía y venía algún rey levantado por Dios y retornaba a Dios él y su pueblo, se construía un altar siempre conforme a como Dios lo había ordenado. Ah, no, mire, yo soy el rey y yo puedo hacer altar como yo quiero. No, era un altar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y Él decía, mire, lo harás de tierra. Y si lo haces de piedra, dijo, sin piedra de cantería. La piedra de cantería es aquella que el hombre agarra una herramienta y le empieza a dar forma. Mire, cuando estaba preparando este estudio entendí algo. ¿Por qué de tierra y por qué de piedra? Sí, piedra de la que encontramos. Dios no está pidiendo algo extravagante. Dios no nos está diciendo, mira, me vas a hacer un altar extremadamente lujoso para que digamos nosotros, no alcanzo. No, solo agarraba un montón de tierra, la juntaba un poquito alto y a ese era un altar. O agarraba X cantidad de piedra, por lo general 12 piedras, así como las encontrara en el río, y con eso formaba un altar. No había excusa para decirle, Señor, yo te quisiera un altar, pero no tengo dinero para hacerlo. No, le dijo el Señor, cuando hagas altar para mí, si lo vas a hacer, hazlo de tierra, sencillo. Toma la pala, la piocha, y empieza a escarbar y forma un montón de tierra, dale forma para que puedas poner ahí un holocausto, y ese es mi altar. ¿Quién no podía tener un altar en su casa? Solo faltaba la voluntad. No iba a decir, mire, yo no alcanzo a comprar, yo no alcanzo a mandar a hacer un altar. No, si estaba al alcance de cualquier persona. Y si lo vas a hacer de piedra, ¿quién compraba las piedras? Es que no tengo para pagar al que venga y raje las piedras. No, dijo el Señor, es que no vas a levantar herramientas sobre la piedra. Así como está, como decimos nosotros, en bruto la piedra, así vas a hacer el altar. Es decir, estaba al alcance de todos. No había excusa para decir, Señor, yo no te puedo adorar porque no tengo dinero para hacer un altar. Por eso lo pidió de tierra y lo pidió, o si era de piedra sin cantería, al alcance de cualquier adorador. Como es ahora.
Hermanos, alcanzar a adorar a nuestro Dios no requiere dinero, no requiere un estatus social. No requiere absolutamente nada más que la voluntad en cada uno de nosotros de reconocer que nuestro altar en este tiempo se llama Cristo Jesús. Y oiga, Hebreos capítulo 13, versículos del 10 al 15. Hebreos capítulo 13, versículos del 10 al 15. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, queremos acercarnos al Padre. No hay ritual, no hay santo. Perdonen, no hay una manera que el hombre pueda inventar. Ya Dios la estipuló y se llama Cristo Jesús. Si queremos acercarnos al Padre, así como aquellos hombres querían acercar la gracia y encontraban un altar para ofrecer su sacrificio en los tiempos bíblicos, en este tiempo, si nosotros queremos alcanzar la gracia y la gloria del Padre, necesitamos reconocer el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no existe otra manera. Hermanos, sin altar no hay manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Si Cristo no está en nuestro ser, no vamos a poder ver las maravillas que Dios tiene para nosotros como hijos suyos. En el libro de Reyes hay una historia que muchos la hemos ocupado para sermones. El pueblo se había apartado de Dios y Dios como consecuencia había cerrado los cielos para que no lloviera. Pasaron 3 años y no había lluvia sobre la tierra. Y la mayoría de los que estamos acá creo que conocemos la historia. Cuando por último se había cumplido el tiempo, aparece Elías, se le presenta a Acab y Acab le reclama y le dice: tú eres el que turba a Israel. Y Elías le dice: no, yo no, si el que ha desviado al pueblo eres tú. Pero para que esto termine, reúne a todo el pueblo, le dice, en el monte Carmelo, y se lo llevan allá y hacen un trato. Mira, que los profetas de Baal y los demás preparen un buey y yo voy a preparar otro. Creo que esto hace poco lo estuvimos hablando, pero me llamó algo la atención. Ya sabemos de que los profetas de Baal pasaron todo el día y no hubo respuesta. Pero dice que llegó el turno de Elías. Y si usted se detiene en primer libro de Reyes, capítulo 18:30, y meditamos un momento en eso, vamos a entender lo más importante quizás de la enseñanza o del estudio de esta tarde. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías iba a restaurar la adoración del pueblo hacia Dios. A través de el trabajo que iba a hacer Elías, Dios se iba también a volver a su pueblo. Pero había que restaurar el altar. El pueblo estaba reunido y se acercó Elías y arregló el altar que estaba arruinado para poder ofrecer el holocausto. Hermanos, si nosotros queremos ofrecer una ofrenda a nuestro Dios, ¿cómo está nuestro altar? Porque lo que Elías hizo primero para que sucediera todo lo que sucedió, que bajó fuego del cielo, que consumió el holocausto, el agua, las piedras, la leña y todo, para que eso pasara, para que ese milagro, esa maravilla se viera, lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Amén. Por eso le digo, hermanos, si nuestro altar está descompuesto, difícilmente vamos a ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Hermanos, ¿por qué se arruina el altar? 1, por olvido, por abandono, por descuido, por pérdida de devoción.
Y aunque usted no lo crea, por abundancia de bien y por malagradecidos que muchas veces somos con Dios, o por la poca memoria que tenemos de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde Dios nos sacó. Se nos ha olvidado la devoción a nuestro Dios. Mire, pero yo hago esto, yo canto, yo trabajo. Sí, pero lo hacemos con devoción a Dios. Porque el pueblo reclamaba muchas veces: Señor, si nosotros te llevamos tu sacrificio, guardamos tu fiesta o hacemos todo. Sí, le dijo, pero de labios, no de corazón. Y muchas veces eso es lo que nos está pasando a nosotros como cristianos. Estamos tratando de agradar a Dios con nuestros labios, como decimos, del diente al labio, pero nuestro corazón está lejos de nuestro Dios. Y nosotros le pedimos: Señor, haz de mí un altar. Nosotros tenemos que entender que somos altar para nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener, que somos altares para nuestro Dios, por lo cual debemos de mantenernos no contaminados con el mundo. Porque cuando el altar está arruinado, la bendición de Dios no se va a mover en nuestras vidas. Hermanos, muchas veces nos pasa como le dijo nuestro Señor a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. La iglesia existía, la iglesia ahí estaba, la iglesia se reunía, la iglesia se congregaba y a su manera adoraba. Pero el Señor le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿lo conocemos? Amén. Pero estás muertos. Y muchas veces en esa situación estamos: Señor, pero yo hago todo lo que esté. Sí, pero tu corazón está lejos de mí. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No es que se acabó el tiempo de los milagros. No se acabó el tiempo de los milagros. Se acabó el tiempo en que Dios podía sanar a los enfermos. No se acabó el tiempo en que Dios podía sanar a los enfermos. Se acabó el tiempo en que Dios podía intervenir de una manera sobrenatural en la vida de la persona. No se terminó el tiempo. Lo que se ha terminado, somos adoradores verdaderos, ya no existimos. Y lo que Dios anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios anda buscando. Como les dije, Elías, antes de todo, arregló el altar. Y la invitación en esta noche: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está ese corazón para nuestro Dios? Ya vimos por qué razones se puede descuidar o arruinar el altar. Hermanos, el altar de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y muchas veces la relación con nuestro Señor está por los suelos. De todas maneras, el Señor me perdona. El Señor me va a lavar las veces que sea necesario. Así es de que agarramos la gracia como libertinaje. Amén. Así no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. El altar de la iglesia se llama Cristo y lo dice Juan 14:6 claramente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como en el tabernáculo de reunión, lo primero que encontramos al pasar la puerta era el altar del sacrificio. Si nosotros queremos acercarnos al Padre, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey. Lamentablemente, aquí nadie ha estado bajo el gobierno de un rey para entender qué significa tener un rey de gobierno. Lo que tenemos es presidente. Pero si tuviéramos un rey, o entendiéramos realmente cómo es un rey, entendiéramos que si nos vamos a acercar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que presentar delante de Él lo mejor de nuestro ser y de nuestra adoración. En los tiempos de los reyes, el rey tenía el poder para dar vida o quitar la vida. ¿Qué significa dar vida? Que si se acercaba a alguien y si le agradaba al rey, le decía que se vaya, que viva. Pero si tenía una mala mirada, no, llévenlo, ahórquenlo, córtenle la cabeza. Miren lo que me trajo. No, ¿cómo se atrevió a traerle al rey tal cosa? Llévenlo y ahórquenlo con toda su familia. Así eran los reyes. Ese era el gobierno de los reyes. Y hoy podemos, con todos los derechos que el hombre se ha inventado, porque Dios no le ha dado derecho al hombre,
con todos los derechos que hay. Podemos decir que injusticia, que no sé qué, y podemos decir un montón de cosas, pero así eran. Entonces, cuando nosotros decimos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, hermanos, estamos diciendo los criterios que yo tengo, las cosas que yo pienso, a la manera que yo entiendo que son, se ponen a un lado y ahora las cosas van a ser a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque lo he aceptado como el Rey y Señor de mi vida. Me someto a su dominio, me someto a su voluntad, me entrego completamente a hacer lo que Él quiere y ya no lo que yo hago. Eso se trata, entender y reconocer que Jesús es nuestro Señor. Amén. Hermanos, en el altar el sacrificio de cordero presentado restauraba la armonía con Dios. Ahora es Jesús nuestro cordero perfecto que restaura la comunión con nuestro Padre celestial. ¿Eso lo sabíamos? Pues es necesario que lo practiquemos. Es necesario que lo entendamos, hermanos. ¿Cómo arreglamos el altar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas? En primer lugar, con arrepentimiento de corazón. Proverbios 28:13, muy conocido por todos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y muchas veces nosotros sí confesamos el pecado, sí nos duele el pecado y sí queremos la misericordia, pero no nos queremos apartar del pecado. Y ahí hay un problema. No vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. La Biblia no se puede torcer. El criterio humano puede ser muy bonito, pero la voluntad de Dios es firme y es fiel y Él no cambia. El que encubre sus pecados no prosperará, dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Queremos arreglar el altar para con nuestro Dios. Comencemos por un arrepentimiento verdadero. Hermanos, libere su corazón o liberemos nuestro corazón y preparémoslo para que sea templo y morada del Espíritu de Dios. Efesios 4, versículo 31 nos aconseja lo siguiente, o nos dice, o nos ordena, como usted lo quiera tomar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. No lo estoy diciendo yo, solo lo estoy recordando lo que la palabra nos manda a todos nosotros, comenzando por mí. ¿Queremos restaurar el altar de Dios? Obedezcamos a la palabra. Hermanos, ¿queremos restaurar el altar de Dios? ¿O cómo lo restauramos? Con permanencia en la palabra de nuestro Señor. Juan capítulo 15, versículo 7, un versículo que tienen los jóvenes ahí en pantalla. Dice, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No, si nosotros queremos pedir y queremos que Dios nos dé lo que pedimos, pero permanecemos en su palabra o en nuestro criterio, porque hoy en día nuestros criterios están comenzando a pesar más que la palabra de Dios. Estamos adulterando la palabra, estamos falseando la palabra, estamos suavizando la palabra, pero mientras no la cumplamos como nos manda nuestro Dios, no va a haber bendición en nuestras vidas. La gloria de Dios no se va a mover en nuestras vidas. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de las bendiciones que nosotros tanto anhelamos y que muchas veces andamos todos cohibidos, todos deprimidos, todos enojados, todos entristecidos, porque no, como decimos, porque no vemos la nuestra. Hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios y Dios nos llama a vivir en obediencia a Él. Usted como padre o como madre, usted no premia al hijo mal portado. Usted como padre no le da un buen premio a su hijo que se porta mal, al que le deja la materia. Usted al contrario lo incentiva. Si sacas buenas notas, si pasas bien, si no te metes en problema, yo te voy a regalar esto y lo otro. Hermano, Dios es igual con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Dios no quiere que nosotros busquemos la forma más fácil para adorarle. No, Él ya nos dijo. Hermanos, ¿cómo podemos arreglar nuestro altar? Con obediencia a la palabra. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, muchas veces el hombre nos puede decir, no hombre, si así está bien. ¿Y quién dice que es pecado? Te han engañado, como dicen, te han dado mentira. No, eso no es pecado. Si mira, y empieza, si es posible, a citar textos bíblicos. No, si mira, si muchos lo hacían, muchos lo hicieron, así es de que vos lo podés hacer, no es pecado.
¿Sabe qué dice la palabra? Que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Porque muchas veces el hombre nos guía en base a sus concupiscencias. Muchas veces el hombre nos guía en base a una mente torcida, a una mente reprobada, a una mente que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el problema es que muchas veces buscamos consejos de la persona menos indicada. No, la palabra es nuestro mejor consejero. Tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien estando atentos. Hermanos, ¿cómo podemos restaurar el altar para nuestro Dios? Con servicio de gratitud. Salmo 102. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Estamos hablando de que si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, que comencemos por arreglar el altar de la misma manera que Elías lo hizo para que la gloria de Dios se manifestara en el Monte Carmelo. ¿De qué otra manera, hermanos? Con alabanza continua. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No, hermanos, no nos cuesta, no, nada cuesta exaltar a nuestro Dios en cada momento. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Bien. Que no sea costumbre, que ese verdaderamente salga. Que reconocemos que si tenemos un hálito de vida es porque Dios nos los ha dado. ¿Y cómo está de salud? Mire, excelentemente bien. Dios me ha guardado en salud. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Usted puede decir, a mí me cuesta sudor y lágrimas y cansancio y todo. No, Dios se lo ha dado. A puro sudor, a pura lágrima y a puro trabajo no alcanzaría si Dios no le permite tener las bendiciones que Dios le ha dado. Nosotros debemos de reconocer quién es Dios en nuestra vida verdaderamente. Y si en algún momento, hermanos, hemos ido quedando acostumbrados religiosamente, el Señor dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. No solo el diente al labio, sino que confesemos con nuestro labio, pero que también con nuestro corazón lo anhelemos y lo adoremos. Le voy a invitar a que cierre sus ojos.